nací en Venezuela, viví en Venezuela por 19 años, estuve en Perú, en Buenos Aires y bueno, actualmente vivo en Chile, en Valdivia. Les voy a contar un poco de contexto de lo que fue la vida de mi abuela. También quiero hacer un paréntesis, es que yo no vengo acá como a juzgar ni a condenar, pero sí vengo a exponer la verdad, ¿ya? Y toda raíz de problema viene en lo espiritual, y cuando nosotros desconocemos la raíz espiritual que Dios todo el rato nos aconseja y nos advierte de que Él se vive en espíritu y en verdad, y nos advierte de las batallas y de las luchas y de las consecuencias de abrir puertas espirituales al enemigo, el enemigo hace lo que quiere con quien quiere. Entonces, eso mismo pasó con mi familia. Mi bisabuela, que era una mujer estupenda, era una mujer grandiosa y bueno, están esos recuerdos de ella. Y bueno, ahí están los hermanos de mi abuela. Ellos con mucho esfuerzo, todos salieron adelante, todos son profesionales. Mi abuela tuvo 4 hijos y mi abuela luchó por mucho tiempo con la esquizofrenia y con la bipolaridad, aunque ha sido una mujer muy inteligente. Tiene de hecho una pared con muchos certificados y diplomas, y parece que también tiene doctorados. Fue una mujer que maltrató mucho a sus hijos. Llevaron muchos golpes. Bueno, eso es lo que cuenta mi mamá y los hermanos, ¿no? Mi abuela los maltrataba, los echaba de la casa, los humillaba. Mi abuela también era practicante de brujería. Esto era un tabú, ¿ya? Un tabú en la familia, o sea, eso mi abuela lo hacía a escondidas. Lo sabían, pero nadie decía nada, ni nadie confrontaba esta situación. Mi abuela engañó a su esposo, o sea, al papá de mi mamá, con su hermano, y de ahí nació el menor, ¿ya? Esto tampoco nunca se dijo, se sabía, pero todo el mundo lo comentaba, lo susurraba, pero esto se ocultaba. Siempre había ese ocultamiento, siempre había eso que no salía a la luz. El mayor, Hubert Nixon, fue el primero en irse, pues porque un día mi abuela lo echó de su casa y se fue en su moto a quedarse a hospedarse en la casa de su hermana, en la casa de mi tía, y se llevó al menor de los hermanos. Y tuvieron un accidente donde mi tío Hubert, por proteger la vida del menor, falleció al instante. O sea, quedó en estado vegetal. Entonces, como que al final la familia se puso de acuerdo y pudieron, o sea, como desconectarlo. Mi abuela quedó, quedó peor, y fue algo que siento que todavía quizás no se lo ha terminado de perdonar. A mi mamá la internaron de muy joven. De hecho, hay una historia donde también mi abuela los metió preso. O sea, hay mucha ruptura familiar. Y claramente pues mi mamá se crió también sin una mamá, sin, ¿sabes? Como sin esa protección de familia, de un papá y una mamá. Bueno, mi mamá conoció a mi papá a los 13 años. Mi papá tenía 19 años cuando ella se fue de la casa. Bueno, mi mamá me dio a luz a los 16 años. Mi mamá no contó con la ayuda de mi abuela, porque mi abuela, la respuesta de ella fue: nadie la mandó. Mi mamá supo desde muy niña que contaba solo con sus fuerzas y con su sacrificio, así que vivió con mi papá un año. Mi mamá me contaba que mi papá la golpeaba y la humillaba. Entonces mi mamá también ha sido una persona súper fuerte, en el sentido de que
ha sido guerrera. Y bueno, mi papá le dijo algo a mi mamá que lo cumplió, porque le dijo que si ella se iba de la casa, que pues me olvidara de que yo iba a tener un papá. Y así fue. Bueno, y siento que ahí parto yo, ahí nazco yo en el 98. Y bueno, Satanás siempre atacó el llamado que yo tenía. Eh, él sabe los que somos escogidos como para propósitos en específicos, para derribar y destruir cadenas, maldiciones generacionales, y todo lo que el enemigo en algún momento quiso destruir, Dios lo, Dios lo restaura, Dios sana, porque Dios viene a eso, Dios viene a iluminar donde hubo perversidad, morbosidad, pecado, odio, división, maltrato. Bueno, Satanás me atacó antes de nacer, pues porque me duraron mucho tiempo en sacarme, y, y esto hizo que a mí se me produciera un foco epiléptico en mi cerebro. Yo debí nacer como 12 horas antes y duré muchas horas dentro de la barriga de mi mamá. También quiero hacer un poco de contexto entre los hermanos, o sea, los hermanos de mi mamá, mi tío, mi tía. Pues dentro de todo, esa fortaleza, esas ganas de salir adelante, esas ganas de, a pesar de lo que fue mi abuela con ellos, cada uno pudo salir adelante, y mi familia se refugió en la música y fueron grandes músicos. Mi abuelo les inculcó la música desde pequeño, y bueno, mi tía, excelente violinista, es una mujer que también yo honro, porque también es una mujer que se esforzó tanto por salir adelante. Lo que vi, porque le estoy hablando que solamente duré en Venezuela 19 años, y hubo muchas cosas que yo tuve que bloquear, eliminar de mi vida si yo quería en verdad sanar y salir adelante. Bueno, mi tío también excelente músico, él tocó mucho tiempo para la Sinfónica de Venezuela, y bueno, mi mamá prefirió bailar la música en las discos, así, más como más pachanguera. Mi mamá fue una mujer de desorden, a ella le encantaba una rumba, un desorden, una fiesta, ella estaba metida en todos lados. Es una mujer luchadora, una mujer que a pesar de lo que vivió, se mantuvo de pie, se mantuvo guerreando, se mantuvo de frente ante tanta adversidad. Era una mujer muy guapa. Y bueno, mi mamá me llevaba así en el coche también a rumbear. También me sacaba a las rumbas. Ella me llevaba a mi pato. Éramos ella y yo, porque pues mi papá me abandonó. O sea, se alejó. Nos enfrentamos al mundo solos. Sé lo que es estar con mi mamá en un trabajo donde ella está trabajando y no tiene con quién dejarme y llevarme. Supe lo que era que mi mamá dejara de comer por darme la comida a mí. Vi a mi mamá también luchando y trabajando, limpiando casas, trabajando en restaurantes. Vivíamos del tumbo al tambo, así decía mi mamá, porque pues a veces nos mudábamos, o estábamos en la casa de mi abuela, o vivíamos en la casa de mi tía, o de repente nos mudábamos. Mi mamá conoce al papá de mis dos hermanos. Tengo dos hermanos menores, yo soy el mayor. Mi mamá vuelve a quedar embarazada como a los 3 años después. Vivíamos alquilados en un lugar, te estoy hablando cuando yo tenía 4 años. Y bueno, el enemigo Lucifer siempre, 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 siempre buscó la forma de dañar y destruir a cada instante la luz, ¿no? Y lo primero que atacó en mi vida fue la identidad. En esta casa, mi mamá me dejaba con una vecina a cuidados, y esta vecina tenía muchos hijos. Yo me acuerdo que eran como 7, 6,
no recuerdo, pero eran muchos. Yo tenía como 4 años, en ese momento llegó la mamá y me sacó de la casa y yo recuerdo que escuchaba muchos golpes. Y eso no lo entendí en ese momento, sino cuando Dios te prepara para dar un testimonio, Dios te empieza a iluminar y te dice, claro, en ese momento la mamá le estaba cayendo a palo, pues por lo que estaba haciendo conmigo. Recuerdo que mi mamá empezó a salir con su actual esposo y la verdad es que yo nunca me sentí cómodo con él. De alguna u otra forma mi mamá también anhelaba ese amor, ¿no? Y parte de lo que ella vivió, yo lo viví en parte de mi vida también. Ese deseo de ser amado, ese deseo de ser comprendido, ese deseo de ser protegido. Y ahí me empecé a dar cuenta que yo era distinto. Yo era diferente en muchos aspectos. O sea, mi mamá, me acuerdo que era violenta. Tal vez sus em, decepciones, sus quebrantos, sus iras las terminaba pagando conmigo y a veces yo no entendía. Una vez, una vez mi mamá me decía que yo era imprudente porque pues a mí me parecía extraño que mintieran. Entonces yo decía la verdad y pues desde muy chiquito entendí que tenía que tener prudencia con lo que decía porque pues eso podría dejar mal a mi mamá. Y estos fueron mi primera golpiza por confrontar a mi mamá y decirle algo delante de alguien que eso no fue así. Mi mamá me golpeó a puño cerrado en un autobús. Y bueno, siento que esas fueron como mis primeras heridas, ¿no? Así me fue, así fue el terrenito donde me empezaron a preparar. El patrón de destrucción que el enemigo también tenía en la vida de mi mamá era muy rígido. O sea, ver cómo mi mamá también se exponía a situaciones que en verdad la denigraban como mujer. Y yo no entendía porque era una mujer tan valiosa y tan bella. Y yo decía, pero ¿cómo? O sea, ¿cómo puede valorarse tan poco? O sea, ¿cómo puede darse tan poco? Y para mí ella era todo, todo en verdad, porque éramos ella y yo nada más. Y bueno, esa persona ya la apodaban Pepo. Y él era como un líder en el barrio donde nosotros estábamos viviendo, un líder de una persona que nunca me expuso a eso, pero es una persona que consume, es una persona que estuvo presa, es una persona que robaba, es una persona que hizo muchas cosas malas. No sé ahora, pero esos fueron los puntos más fuertes que yo pude vivir porque ahí tengo más conciencia de lo que viví como en esa infancia, ¿no? En el 2006 mi mamá se casa por el civil con él. Mi mamá de tanto estar del tumbo al tambo, de un trabajo al otro, mi mamá tuvo una bendición de Dios que nos cambió la vida a mis hermanos y a mí. También quiero hacer un paréntesis, es que mis hermanos no se crearon conmigo, pues porque la situación de mi mamá era también una situación donde mi mamá no podía sostenernos a los tres. O sea, ella se había quedado sola con 3 muchachos. Entonces, la abuela de ellos le propuso a mi mamá quedarse con los dos mientras mi mamá trabajaba, mientras mi mamá se establecía para que mis hermanos pudieran estar al cuidado de alguien que los podía ver constantemente, ¿ya? Entonces, no me crié con mis hermanos y, y bueno, ahí nace la relación con el esposo actual, con Nelson. Recuerdo que Nelson una vez me hizo modelar en lencería y esto él lo veía como burla. Yo tenía 7 años, 6,
Pero el enemigo te marca, te sella, te separa y te escoge también para su propósito destructivo, para su propósito malévolo, para su propósito de destrucción, de contaminación, porque eso es lo que hace. El enemigo solo llega a robar, a destruir y a matar. Él no viene a más nada. Mi mamá, la bendición que tuvo fue que una tía se jubiló, ¿ya? Y ese puesto se lo dejó a mi mamá. El puesto era como de secretaria, pero secretaria en ese momento, en ese trabajo, y tal vez era la oportunidad de la vida para mi mamá, porque era algo estable, algo donde ella iba a tener un sueldo, donde ella iba a tener gratificaciones, donde ella iba a tener bonos, donde ella iba a tener la oportunidad de estudiar. Y bueno, ahí nos cambió la vida. Mi mamá, después de vivir alquilados del tumbo al tambo, de allá para acá, de allá, mi mamá construye con su esposo la primera casa, ¿ya? Y esta casa la construyeron en un terreno o sea, donde el terreno era de los papás de Nelson. Y, y claro, mi mamá terminó de hacer la casa. Y bueno, eso duró súper poco. Ellos peleaban demasiado, demasiado, demasiado. Esa relación en esa casa duró como 1 año, 2 años. Nelson deja a mi mamá, se va a Caracas y volvimos a quedar solos los dos. Y luego la familia de Nelson le pide y le reclama esta casa, que era como el refugio que se veía como que habíamos construido. Mi mamá tuvo que irse de la casa. Viví en San Rafael de Cordero, se llama este sector. Esto queda en la ciudad de San Cristóbal, estado Táchira. ¿Ya? Es ahí donde termina la cordillera de los Andes. Entonces es una ciudad montañosa. Entonces yo vivía en la montaña, en el cerro. Recuerdo que el foco epiléptico se me activó porque un día corriendo con mi hermano veníamos veníamos corriendo y para bajar donde nosotros vivíamos teníamos que pasar un camino de riple, de tierra, bajar unas escaleras y subir otra escalera y luego llegábamos. Recuerdo que haciendo una competencia con mi hermano a ver quién llegaba más rápido, me tropecé con una piedra y me fui por esas escaleras. Ahí se me activó el foco epiléptico y fue donde convulsioné por primera vez. Sentí realmente lo que yo significaba para mi mamá. ¡Wow! Porque sentía que mi mamá en verdad se desvelaba, mi mamá lloraba, mi mamá se preocupaba. Era una mujer que era tan entregada a su hijo, a su forma. Recuerdo también que una oportunidad me estaba comiendo una Oreo y no había desayunado y mamá me golpeó. Y yo con ese golpe me desmayé, convulsioné y mi mamá ahí fue donde me empezó a llevar al médico. Y ahí fue donde me dijeron que tenía el foco epiléptico. Bueno, me hicieron las cosas que se hacen para los procedimientos, las cosas, y me mandaron pastillas como de por vida para este foco epiléptico. Llegué con 7, 8 años con esta enfermedad donde tenía que cuidarme en la alimentación, tenía que cuidarme porque si me desmayaba entonces convulsionaba. Y un día decidí no tomar más medicamentos. Yo dije, hasta hoy, yo llegué a un momento que yo botaba las pastillas para no tomármelas. Y bueno, ese fue mi primer milagro. Dios restauró mi cerebro y milagrosamente el foco epiléptico desapareció. Bueno, en este sector, San Rafael, también un familiar de mi mamá un día me dejó en casa de un familiar cercano de Nelson. Era un adolescente. Yo me quedé en su casa. Su mamá nos hizo dormir juntos y esa fue la segunda vez que yo era abusado sexualmente. Y
Comprendo que obviamente también era un adolescente y que lo que a lo que voy es que cuando tú no tienes conocimiento de Dios, tú estás expuesto. Y no solo tú, o sea, todos. Y recuerdo que yo, esa noche encerrado en esa habitación, yo no entendía. Yo simplemente le decía que no, que no, que no, que no, que no quería, que no quería, que no quería. Pero duró como una hora convenciéndome que jugáramos al papá y a la mamá. Sentí que algo en mi vida se había partido, que se había ido algo dentro de mí, se fue. Y bueno, con él esto fue seguido, o sea, claramente ahí yo ya tenía la semilla, ya el enemigo ahí ya me había dejado pero plantado. Ya la semilla estaba germinando con fuerza, porque así como tú tienes semilla de Dios, también tienes semilla del enemigo, y esa crece peor porque esa crece rápido. Esa crece como la, ¿cómo se llama esto? La maleza, así, rapidito. Yo nunca le conté nada a mi mamá. Esto se siguió repitiendo con esta persona. Luego nos mudamos de esta casa que mi mamá construyó, nos mudamos a una casa alquilada y bueno, lo mismo. Había una vecina que tenía 2 hijos y el mayor un día, porque siempre yo salía perdiendo yo siempre, heavy, porque yo estaba pajareando así como ni ahí y yo de repente ya estaba en algo que yo no sabía, juegos que no son juegos, porque vuelvo y repito, el diablo hace lo que quiere con quien quiere, porque cuando uno no está en Cristo, uno está, pero no está perdido. El punto es que este niño viene y le dice a su hermano, no, mira como nosotros jugamos. Y se pone a hacerme cosas. Cada vez más se normalizaba con 8 años la vida que yo estaba llevando. Y además esto yo no se lo comentaba a mi mamá. Por lo mismo, porque mi mamá era una mujer fuerte en carácter, como... Y aparte, siempre había como un regaño. Entonces evitaba contarle cosas como para que me regañara encima. Cuando me regañaba con grosería. Entonces yo como que trataba de hacer las cosas piolas, o sea, como para evitar llegar a esas situaciones en que... Entonces yo ya conocía, entonces yo era piola, yo me acoplaba a mis cosas, a lo que tenía que hacer, a esto, para no llegar al extremo de que ella me maltratara, me golpeara, o me gritara, o me estuviera todo el tiempo gritando. Entonces yo me portaba bien en los lugares donde ella me dejaba. Yo ya me estaba distorsionando de la identidad con la que yo nací, en mi identidad de hombre. Ya no estaba. Yo ya no sabía quién era en realidad, ¿no? Y yo crecí con mucha falta de paternidad. Yo no supe qué fue lo que tener un padre a mi lado y contarle cosas o que me cuidara o que... No, cuando tú no naces con bases sólidas en tu familia, tú creces con carencias emocionales. Tú creces con problemas de identidad, con trastornos, con falta de amor, con falta de paternidad. La cuarta vez que volví a caer en las garras de Satanás como sexualmente fue una vez que estábamos en la casa de una amiga de mi mamá. El sector era un sector donde habían secuestros, donde había droga, donde había prostitución, donde había malandros. Malandro acá es gente maliciosa, gente que roba, gente que mata y gente que secuestra. Y eran gente mala, gente de rangos brígidos. Y esa fue la cuarta vez que el diablo puso las manos sobre mí. Entré al liceo con 13 años y bueno, pues mi sorpresa, mi tía era profesora de música y de castellano. Pero lo que pasa es que mi tía era tronchatoro, mi tía era juiciosa, mi tía era ahí, que con mi tía no jugaban carritos. Esa gente odiaba a mi tía. Y pues yo llegué recién entrando ahí, pues se dieron cuenta que yo era el sobrino de la profesora que todo el mundo odiaba. Ah, pues yo entré ahí, pues bueno, así que bullying parejo, 3 años.
Eso me cambiaban de sección porque bueno, me la hacían. Me agarraban a golpes. Igual como que, uy, yo ya ahí ya estaba, yo ya ahí ya era homosexual. Yo ya ahí ya estaba, pero ya esa semilla había germinado y ya estaba lista. Solo que pues nadie sabía, pues yo solo, solo era algo de mí, pues. Había un tipo que se paraba en un Corsa blanco a esperarme. Quién sabe cuánto tiempo me estuvo siguiendo, pero este tipo me siguió por tanto tiempo que un día decidí montarme en ese Corsa. Y bueno, este tipo era un tipo como de 40 años, todo esto a escondida, con los vidrios arriba. eh, y bueno, al final me compré unas fresas con crema. No me duele porque yo ya sabía lo que hacía. Bueno, en ese liceo aguanté como mis primeros 3 años. En verdad que yo ya no quería estar en ese liceo. Yo aprendía rápido, yo me explicaban química, yo entendía, entonces yo no era de estudiar, yo sabía lo que tenía que hacer, yo aprendía rápido y si no me chuleteaba, o sea, así. Yo era callado, pero me las sabía todas. Y hasta que en tercer año ya mi mamá vio que ya mis notas estaban bajando. Yo me acuerdo que yo en primer año eximido, pa. Ya en segundo año ya yo no quería estar, entonces ya tercer año. Y recuerdo que igual los profesores también me tenían idea, se puede decir así, me tenían ahí nomás porque pues yo era el sobrino de una mujer que pues tampoco fue una mujer fácil, una mujer brígida. Mi primer escape fue un momento donde en segundo año parece, yo veo que yo salgo de mis clases y veo que estaban jugando voleibol. Y yo veo este deporte y fue como, wow, ¿qué es esto? Y cuando yo de repente veo la hora y yo digo, wow, o sea, a mí se me había pasado, o sea, se había oscurecido, o sea, a mí se me pasó el tiempo así, pero el punto fue que esa vez yo le dije, mamá, yo esto lo quiero, yo esto lo quiero, lo necesito, esto, y le dije, hasta que mi mamá fue y habló con los entrenadores y le preguntó cómo era el trámite y me metió a una escuela de verano. Y yo en esa escuela de verano me destaqué, yo eso era lo mío. Aparte tú creces con ese talento, tú creces para quizás eso, ¿no? Y yo, wow. Y el voleibol se convirtió en mi refugio. Fue mi casa por, por casi 10 años y fue heavy porque eso ya empieza, ya ahí se abre otra etapa de mi vida donde yo conozco este maravilloso deporte y doy todo más el todo de lo que yo era para el voleibol. O sea, es todo. O sea, yo ahí no estaba vendiendo, no, yo era yo con la pelota y no me importaba más nadie. Viene el gran cambio, que es que mi mamá me cambia de liceo y me mete en un colegio privado. Claramente otro mundo, otro universo paralelo, otras realidades, porque yo venía de toda esa matazón y de repente otra realidad, o sea, ya un colegio súper pequeño, un colegio que nada más tenía 2 secciones, un colegio donde todos eran cuicos y yo no entendía, pero yo sabía que si yo quería encajar, yo tenía que mentir. No quería como todo el rechazo que había llevado todo el rato, ya no quería, entonces yo ya sabía cómo manejar la situación para, y me inventaba unas historias que yo me las creía. O sea, yo las decía con tanta seguridad que la gente se las creía. También me llegué a avergonzar de mi mamá. Bueno, me cambió la vida estar en ese colegio. Realmente me subieron mis notas, me subió todo, o sea, todo, la autoestima, mis ganas de seguir, las ganas de seguir hacia adelante. Y me eximí, o sea, llegué a ser el segundo en el salón. De, de no saber leer en cuarto grado a ser el segundo de la clase. Mi mamá volvió con Nelson y volvimos y nos mudamos para San Rafael
Y a mí ya no me gustaba estar en la casa. En verdad, las peleas eran terribles. Había mucha violencia, mucho maltrato. Nelson humillaba mucho a mi mamá. Mi mamá lo celaba mucho. Y a mí me desgastaba esto. Yo llegaba de entrenamiento y en la noche, o sea, yo salía a las 5 de la mañana de la casa y no volvía hasta las 11 de la noche. Y eso fue así por lo menos por 2 años, casi, sí, casi 2 años. Me gradué, me gradué con muy buenas notas. Em, Mi graduación fue muy linda. Mi mamá estaba muy orgullosa de mí. Yo empecé a postular a la Universidad Central de Venezuela para estudiar medicina y, y me fui a Caracas. Mi tío vivía en Caracas, así que em, uno para presentar esa prueba tenía que hacerlo un año antes. Entonces yo me preparé durante cuarto año para presentar esa prueba y viajé a Caracas. Mi mamá me apoyó. Ya en ese punto yo ya era una persona promiscua porque recuerdo que el voleibol a mí me abrió muchas puertas en el sentido de que yo tuve la oportunidad de entrenar como profesionalmente con entrenadores profesionales. Mi nivel deportivo fue aumentando. Eh, Clasifiqué en 2 oportunidades para viajar a 2 nacionales, pero bueno, o sea, el enemigo en verdad que nunca, siempre, o sea, siempre había oposición por todos lados, los entrenadores, siempre había algo. Y algo fundamental que también eh, como que marcó también mucho mi vida fue un club que se llama Club Olimpo y era uno de los clubes más, digamos, más buenos que tenía San Cristóbal, o sea, Táchira. Em, pero era un club que la mayoría estaba conformado por personas homosexuales. Y como era un club de categoría libre, yo pues era 15 años y ya estaba jugando con personas adultas y homosexuales. Entonces yo adquirí muchas conductas, mucha identidad como para encajar, que al final nunca fueron mías. Al contrario, recuerdo que yo llegué y yo siempre como que trataba de mostrar o trataba de forzar para que a mí me pudiera gustar una mujer, como ver, pero nunca al contrario, siempre me decían que yo era una pasiva, que yo era más mujer que una mujer, que yo era esto, que... Entonces, como que yo entré a un submundo donde lo que yo ya traía fue como reafirmar algo que ya estaba en mí. Entonces, aparte de afirmarlo, lo que hice fue desarrollarlo, porque yo hacía lo que quería y había tanta experiencia en mí que yo sabía cómo hacer mis cosas. En mi casa yo estuve con la mayoría de mis vecinos y son cosas que quedan marcadas, ¿sabes? Que solamente la gracia de Dios puede restaurar algo que estaba podrido, como yo, ¿me entiendes? Tal vez las mismas cadenas que estaba arrastrando mi mamá las empecé a arrastrar yo, que era eso, ¿no? Ese deseo que yo levantaba en lugares donde yo sin querer ya simplemente estaba como siendo esa manzana quizás como tentativa para un hombre. Hombres heterosexuales, hombres homosexuales, hombres... La mayoría fueron hombres heterosexuales, entre comillas, hombres que ante el mundo son heterosexuales. Bueno, me voy a Caracas a presentar esta prueba. Eh, yo iba a entrar por un cupo deportivo, ya, por admisión deportiva, ya que yo pues era seleccionado al estado Táchira, aunque no había viajado y no se me había dado la oportunidad de viajar a esos 2 nacionales que había clasificado. em, Hablé con el entrenador y él me hizo la ficha, que es la que a ti te representa como jugador de un estado. Así que con esa constancia yo pude acceder a un cupo de deportista destacado en esta universidad ya en Caracas. Y bueno, gracias al vóley, yo pude conocer a muchísimas personas, tuve muchos amigos. Y es que, bueno, en Venezuela hay cierto libertinaje en el sentido, y más cuando estás como en esos pueblos
lejos, cuando ven esos hombres, alguien más femenino, más cuidado, eres una mujer más. Y más cuando te sientes una y cuando te expones también. Que wow, o sea, yo hacía unas cosas fuertes, o sea, yo a mi mamá le mentía para irme y yo una vez quedé para ir a otro estado a verme con un hombre que nunca había visto, tenía como 16 años y mi mamá firmó el permiso para yo poderme ir, así que me fui porque él me había pagado todo y llegué y bueno, o sea, tantas cosas en verdad que pasaron. Dios me trae ahorita recuerdos que yo los tengo que mostrar. Y es porque es importante cuidar a nuestros hijos, es importante que tengamos comunicación con ellos, que sepamos qué hacen. Volviendo al tema de la escuela, mi mamá me dejó ir con una vecina a una finca. Nos fuimos a esa finca y ahí estaba como el dueño de la finca, como el hombre de la casa, por decirlo así. Con ese hombre también fue como otro tipo de abuso, que ya sabiendo lo que hacía, fue seguir dañando, seguir destruyendo, ¿no? Seguir fragmentando mi alma. Te estoy hablando los abusos, digamos las violaciones que sin esperarlo ya yo ya estaba en las garras de Satanás. Optando por el cupo de medicina, llegué a la Universidad Central de Venezuela y recuerdo que el entrenador, el que estaba a cargo de como de la directiva deportiva del voleibol, eh, bueno, una vez me quedé solo con él y otra vez pasó. Y menos con alguien que no quería que pasara, entonces como que, o sea, y menos con alguien que tú no esperas, que eso es como lo peor, que tú dices, wow, o sea, ¿hasta cuándo? ¿Por qué? ¿Sabes? Y fue ese momento cuando yo dije, ya, o sea, yo en verdad ya, ¿qué pasa? Lo que pasa es que yo tuve una lesión en la espalda estando allá, pero no una lesión así grave, una lesión leve, pues. Y fue como excusa como para él hacerme terapia y tocarme y bueno, y hacer lo que hizo. Igual son situaciones que uno dice, wow, o sea, es un tipo de familia, es un tipo que tiene 2 hijos, es un tipo que tiene un perfil profesional de que es entrenador de una universidad. Y yo callar todo eso y luego pensar y decir, wow, o sea, ni siquiera yo demandé eso como para por último ganarme el cupo por medicina. En cómo estaba yo de perdido y cómo estaba cómo había yo normalizado tantas cosas y cómo había callado también tanto, ¿no? La situación en Venezuela se puso muy, pero muy fuerte. Recuerdo que las colas eran terribles de kilómetros, en verdad. 1 kilómetro para comprar una harina de pan, 1 litro de aceite, te podía costar $8. 9, o sea, el precio que fuera, pues. Ese era el precio que tú conseguías afuera, pero como nadie tenía ese dinero, entonces la gente hacía esas filas gigantes para comprar 1 litro, 1 kilo de harina pan y tenían que hacer la cola porque si no, no comías. Y si comías eras porque tenías mucho dinero para comprar este tipo de productos. Y bueno, mi mamá con su esfuerzo, siempre apoyándome. Y bueno, mi tío que también tenía su departamento en Caracas, pues él me pudo hospedar y yo pude estar en Caracas. Mi mamá ahí me pasó una tarjeta de ella. Ella me pasaba un dinero y yo me podía, digamos, defender con algo, con los pasajes, con la comida. Y muy fuerte la situación en Venezuela, entonces yo ya sentía que ya algo había acabado en mi vida y que ya en verdad ya no había esperanza en mí, o sea, mi mamá quería pagarme como una universidad privada, como que veía todas las situaciones para yo estudiar. Recuerdo que trabajé por primera vez en Subway, con una autorización que me dio mi mamá y trabajé 15 días, parece. Y con eso, con el sueldo, lo primero que hice fue comprar mercado porque es verdad, había mucho dinero, pero no había comida en Venezuela. Claro, yo me vuelvo a San Cristóbal y en verdad era más de lo mismo, o sea, más pelea, más humillación, más pobreza mental, porque era una pobreza mental que era como cautiva, o sea, era un conformismo y yo soñando por allá para las galaxias. La verdad es que yo dije,
yo me tengo que ir. Y empezó como esa ola de migración en Venezuela, así como 2018, que todo el mundo se estaba yendo a Venezuela. Y yo dije, yo me voy. Y bueno, en ese momento, mi mejor amigo de ese momento, Rayson Méndez, de hecho, él me recibió en muchos momentos en su casa donde yo pues trataba de esquivar como mi casa y refugiarme en su casa porque tampoco quería estar en la casa de mi abuela porque no quería escuchar tampoco sus dramas y su esquizofrenia, siempre lo mismo. Entonces conseguí una familia en la calle y empecé como a crearme, no a crearme, a tener familias en la calle, ¿sabes? A tener amigos, a empezar más, a refugiarme más con las personas del voleibol, que fueron mi familia, fueron mi refugio, fueron esas personas que me entendían, que estaban ahí. Él se iba para Perú, él también se quería ir, entonces como que empezamos los dos, vámonos, vámonos, vámonos. En ese momento también se sumó una pareja de él. Mi mamá, no, no, usted no se va, usted no se va, usted no se va. Y yo, ¿cómo que no? Claro que sí. Y yo ya haciéndome, ella me decía, no, yo haciendo mi maleta, yo qué me voy a llevar. Y yo, como ella sabía que yo igual me iba a ir con o sin su ayuda, al otro día emprendimos un viaje. Yo me di cuenta que había tomado una decisión súper inocente para lo que iba a venir. Nos fuimos en autobús. Cruzamos Colombia, Ecuador y llegamos a Perú. Y yo sorprendido así como, ¿qué es esto? Pero igual enfrentando, igual con todas las ganas de, ok, no entiendo, pero vamos con todo. Nos recibieron unos amigos de Celestino, del que estaba saliendo con Rayson. Y bueno, alquilamos rápidamente un departamento. En verdad era todo nuevo, o sea, la ciudad, las personas, todo, o sea, todo. Estábamos los tres solos en un país donde no conocíamos nada. Eh, y, y Dios ha sido tan bueno en mi vida, en verdad que yo digo, wow. Una de las cosas que más nos movió fue porque nosotros llegamos y cuando llegamos, Perú es un país que se mueve mucho el voleibol. Llegamos a una plaza, estábamos jugando vóley, nos metimos a jugar, conectamos con una señora que se llama Lili, Dios te bendiga Lili, porque ella forma parte también de esta historia y es que ella de la nada nos llegó una vez con mercado al lugar donde nosotros nos estábamos quedando. Al mes, Lili nos invitó a que nosotros nos mudáramos para su casa. Y bueno, ahí guerreando vivimos los tres en una sola habitación. Después Lili recibió a dos venezolanos más. Vivíamos 5 en una sola habitación. Bueno, gracias a su esposo Jimmy, trabajaba era como proveedor de algo y él surtía muchísimo, o sea, había mucha comida en la casa siempre. Entonces siempre había comida, siempre teníamos ese refugio ahí con ella. Yo tuve muchos trabajos en Lima. Empecé a conectar un poco con el vóley, pero no me gustó mucho el vóley porque el vóley ya es un poco más callejero, es menos... y yo fui alguien que a mí me gustaba la disciplina, a mí me gustaba el deporte por su disciplina, no como por jugarlo como si fuera callejero. Y me di cuenta que era muy tóxico, era un voleibol tóxico, había muchas personas gay, muchas personas de ambiente y estos entornos eran tóxicos. Así es el entorno homosexual, es tóxico, es dañino, es como a ver quién come más, a ver quién daña más, a ver quién es la más regia, quién es la más fuerte, quién es la más concentrada. Y en verdad que yo era como, yo nomás, o sea, y sin embargo yo igual ya estaba volviéndome así. Era uno de los que atacaba, de los que humillaba, ¿sabes? Yo también yo aprendí a defenderme como en ese mundo tóxico, ¿no? Bueno, conocí a Giovanni y tuve una relación con él de meses, pero yo seguía igual por otro lado dándome y no me importaba. Recuerdo una vez que fue mi primera ETS, mi primera infección de transmisión sexual. Los 3 días ya me mataron la infección. Yo le comenté a Raizo, nuestra relación se empezó a fragmentar pues porque él pensaba de alguna otra forma y yo estaba ya como alejándome de eso tan tóxico que yo ya no quería.
esto pasó así, yo estuve en Perú como 10 meses, tuve un trabajo en el Blonde Tower, que es el edificio más alto de Perú. Ahí trabajé como bartender y bueno, hasta que nuevamente me la hicieron. Un día un cliente dejó unos audífonos y una garzona me dijo, ¿los quieres? Y yo, sí. Me echaron por recibir los audífonos y la echaron a ella por dar lo que no es suyo. Entonces, son lecciones que fui aprendiendo. Después trabajé con una diseñadora y una diseñadora importante en Perú. Y yo viéndome diseñadora importante, nada que ver, pero Dios puso y hizo, dispuso cosas maravillosas que Él tenía para mí. Y yo en esos trabajos me aparté aún más de raíz. Yo no estaba todo el día, entonces como que cada uno por su lado ya ni hablábamos, entonces como que ningún sentido. Yo dije, yo me voy. Y ahí le escribí a mi tío, al que estaba acá en Valdivia. Resulta que mi tío, el de Venezuela, lo contrataron acá a una orquesta que se llama Cámaras de Valdivia. Orquesta Cámaras de Valdivia. Y es de la Austral, parece, de la UACH. Y mi tío llegó acá primero como en el 2018, parece. Y mi tío me dijo, papito, sí, yo lo recibo. Y bueno, presté otro dinero con lo que tenía y no le dije a nadie, compré mis pasajes. Si yo ahí empecé también a ver el valor que yo tenía también en la vida de las personas. Eh, 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 y era lindo quedar bien con dar un abrazo de despedida. Ahí me despidieron todos en el terminal, así que arranqué para Santiago. Fueron 3 días donde, bueno, una travesía. El punto es que llegué a Santiago y en Santiago me escribió un amigo de Venezuela. Bueno, él me decía Gocha en ese momento. Gocha, vente para Buenos Aires y yo aquí te recibo, vente. Entonces yo tenía dinero, así que yo dije, ya, me voy para allá y luego me vengo. Así que ahí mismo en el terminal agarré un bus para Buenos Aires, me fui a Buenos Aires y en Buenos Aires más de lo mismo. Más discotecas, más relaciones efímeras, más encuentros desenfrenados y cosas que también me exponían y que también me exponían sin yo saber. Recuerdo que sí fui a la iglesia en una oportunidad y oré sin saber a quién le oraba en verdad. Simplemente hice una oración así como decepcionado de mí mismo y de todo lo que, lamentando todo lo que me había llevado hasta ahí, pero también era como, wow, o sea, consecuencia de todo, ¿no? De todo lo que yo había hecho en ese descarriamiento, en ese desenfreno. Entonces, Dios ahí colocando su mano en todo momento, ahí como que se me subió de nuevo todo, las ganas de vivir. Yo dije, ya me voy para Valdivia porque ya aquí no estoy haciendo nada, me voy. Llegamos a Valdivia, nos encontramos con esta ciudad tan maravillosa que en verdad ha sido mi cuna, ha sido mi escuela, mi universidad, mi casa, mi refugio. Ha sido muchas cosas. He pasado muchas cosas acá. Bueno, mi tío nos recibió, yo empecé a trabajar, llegué también, llegué cuando fueron las protestas, el estallido social. Y bueno, yo en este mundo yo me fui perdiendo más y más. Yo consumí 8 tipos de droga, probé cocaína, tusi, marihuana, popper, hongos, creepy, pastillas. Entonces como que ese desenfreno me llevó a tomar también como sentirme inestable emocionalmente. Yo estaba bien, estaba mal, pero esto no lo sabía nadie porque yo no se lo mostraba al mundo, sino eran cosas que yo vivía solo, como la ansiedad, la depresión y la inestabilidad que yo tenía era muy fuerte. Yo viví en Chile, comencé de 0 a 8 veces, o sea, yo me fui a Santiago 4 veces, volví 4 veces a Valdivia y esas volvidas eran volver a empezar, pero con algo nuevo, con una porción nueva. Entonces me di cuenta que en eso yo iba evolucionando, pero también iba aprendiendo muchas cosas hasta que Dios me encuentra, hasta que Jesús me encuentra en este camino, hasta que Él dice ya basta, porque yo ya me estaba desenfrenando demasiado, yo ya me estaba pudriendo en pecado. El punto de quiebre fue a mis 24 años, donde
donde yo dije, ¿sabes qué? Yo quiero que un hombre me agarre de la mano, que un hombre me lleve a comer, que un hombre me ame y no que vengan y lo hagan y chao, o que vengan y me utilicen y se vayan. Yo quiero que alguien se quede, yo quiero que me vean como yo me siento y en ese momento claramente no estaba sin identidad, con una identidad quebrada, con una identidad, digamos, hecha por un hombre. Un hombre me hizo sentir sumiso y pasivo por toda mi vida, entonces la estructura que se creó en mi cabeza fue un desarrollo de una mujer sumisa. A mis 24 años, yo dije, yo ya no quiero habitar en un cuerpo de un hombre, yo quiero ser mujer, yo quiero amputarme y yo lo conversé con mi mamá, lo conversé con mis hermanos y fue algo que lo decidí y lo hice. Y empecé como el tratamiento. Yo dije, ¿sabes qué? Yo voy a empezar a hacer la transición de género. Tengo la aprobación de mi mamá. Mi mamá dijo que nunca iba a dejar de ser su hijo, que ella me apoyaba en todo, al igual mis hermanos. Y recuerdo que ahí saqué a Michelle. Y Michelle era todo lo que yo tenía, pero era como llevado como al límite porque yo sabía el poder tan lujurioso y tan vanidoso que tenía Michelle y en mi poder era como un poder que no iba a tener control. Yo sabía las cosas que podía hacer, hasta dónde podía llevar, lo que podía hacer, lo que podía lograr con Michelle. A mí me gustó mucho por mucho tiempo el tema de la moda, el tema del desfile y yo dije, ¿sabes qué? Yo voy a llevar a Michelle a grandes industrias de la moda, a Versace, a Louis Vuitton, o sea, yo quería ser esa mujer que se daba a respetar, esa mujer intocable, esa mujer que ya iba a poner un stop, esa mujer que ya iba a decidir ella y no que decidieran por ella. Y sobre todo buscando ese amor, ¿no? Ese amor que tanto anhelaba, que era el amor de un hombre. Recuerdo que el día que hice los videos para postular a un casting de Vogue, hice los videos, quedaron estupendos. Fue la primera vez que yo modelé en tacones, la primera vez que me maquillé. Todo eso lo hice yo. Yo me maquillé, yo me compré el outfit, yo hice todo. Pero fue increíble ver, como decir, wow, o sea, esta es la primera vez que yo camino en tacones y lo estoy haciendo y la estoy rompiendo. Para yo llegar a ese punto, yo tuve que buscar a una persona que era acá en Valdivia como la más topísima de las drag, que tiene fama, entonces yo la cité, yo dije, ¿sabes qué? Y como el diablo quiere destruirte, el diablo pues llegó como ese ángel de luz. Ay, claro que sí, estás aquí, llegaste al lugar correcto, esto, lo otro. Y claro, o sea, yo sentí, pero también sentí algo que no venía de mí, porque yo fui escogido antes de la fundación del mundo, porque yo también fui sellado desde antes de nacer, porque Dios a mí me escogió antes y yo sabía que yo, por más que hiciera lo que hiciera, yo siempre había algo en mí que no me hacía seguir las cosas que yo hacía. El punto es que ese día que hice esos videos eh, fue el día que me cuestioné realmente qué aporte estaba yo dando a la sociedad y fue porque estuve con un niño de mi edad, 24 años, hermoso, y él me venía contando de su historia, que él tenía una pareja, que él estaba pololeando. Yo me sentí igual de vacío que todas las veces que me había sentido vacío con todas las relaciones que había tenido, no vestida de mujer. Y ahí empezó como un bombardeo en mi mente donde yo empecé a cuestionar y a decir, wow, yo realmente quiero ser la manzana podrida para un hombre que está mentalmente sano. Es decir, un hombre que nunca ha estado con una chica trans, un hombre que nunca ha estado con un hombre. Pero era tanto el poder que estaba operando en mi vida, el poder de lujuria, de seducción, de morbosidad, que yo sabía lo que yo podía tener en mi mano. O sea, era increíble cómo la gente a mí y los hombres a mí me veían en la calle. O sea, el cuerpo mío era distinto. Yo tenía un cuerpo diferente al que ahora tengo. Eh, y ese día, cuando yo me quito la peluca, yo dije, wow, o sea, yo estoy viviendo una mentira. Yo me estoy engañando a mí mismo. Yo estoy tapando a alguien que también quiere brillar, pero también me excitaba demasiado el hecho de yo poder tener relaciones con hombres casados, con hijos, porque ese era el enfoque. O sea, yo iba a destruir matrimonios, yo iba a destruir gente
que realmente está sana, porque así actúa el pecado, así actúa la homosexualidad, destruye, 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 destruye. Es como un virus, se contagia. Tú vas y vas contagiando. Entonces ese hombre que estuvo contigo, ya ese morbo quedó ahí. Él va a seguir probando, 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 hasta que eso muta y se queda con él y el hombre se vuelve heterocurioso, entre comillas, pero al final es un hombre que ya está plantado, ya es Satanás, plantó la semilla. Porque eso es lo que uno hace cuando uno desconoce, es eso lo que uno hace. Por eso es que el pecado está mal. Y vi la mentira que Satanás me quería meter en mi cabeza. Y recuerdo que ese día me sentí mal porque yo dije, o sea, es injusto que yo como que tenga todo este conocimiento, ¿sabes? Como toda esta advertencia y es como saber algo que tú estás haciendo mal y era como, o sea, simplemente no puedo ir más allá porque sé que está mal, no está bien. No está bien que yo sea esa experiencia, que yo sea esa primera vez, que sea esa piedra de tropiezo para un hombre, ¿me entiendes? No quiero. Y ese día me senté en la orilla de mi cama y empecé a hablar con Dios sin conocerlo y le dije de todo. Le dije que no era justo porque yo no escogí ser quien era, yo no fue una decisión porque eso no se elige, o sea, tú no eliges ser homosexual o no ser homosexual, a ti te hacen homosexual, no es que tú nazcas siendo homosexual, no, a ti te hacen homosexual, a ti te forjan un carácter, a ti te forjan una identidad. El enemigo lo que necesita es que tú abras una puerta para él entrar y dejar una semilla, chao, y tú fuiste. Al otro día algo cambió en mí. Al otro día algo en mí se movió. Yo no sabía qué era. Yo no sabía si era Michelle porque de paso justo también me llegó un correo de una industria de Inglaterra y por allá me respondió la dueña. Entonces yo no sabía qué era lo que estaba pasando en mí, pero había un cambio. Estaba trabajando también con pedidos ya y para mí era fuerte tener como ese sueño de Michelle, pero verme también manejando las noches, haciendo carreras era frustrante. Entonces yo estaba pasando un proceso fuerte. Bueno, también fumaba marihuana de vez en cuando, mantenía relaciones así desenfrenadas igual. Hasta el 4 de abril, nunca se me va a olvidar, yo mantenía haciéndome exámenes porque igual cuando uno tiene esa vida desenfrenada, uno se tiene que mantener haciendo exámenes para evitar el SIDA, para uno prevenir eso. Entonces me dicen que que di reactivo a sífilis y yo dije, bueno, otra más, no puede ser. Fue como escuchar y fue como asumir nomás, fue como, wow, una más. Y ahí empezaba el tratamiento, porque bien brígido es el tratamiento de la penicilina. Cuando te inyectan es fuerte, se te duerme la pierna y es como, wow, o sea, y hay que empezar a matar una bacteria que se introduce por la sangre, es súper contagiosa, que se contagia hasta por la saliva. De hecho, la mayor cantidad de personas que están adultas y se vuelven ciegas, las personas que se vuelven sordas después de adultas, es por una sífilis no controlada. Entonces es decir que la población tiene mucha sífilis. De hecho, Valdivia es una de las ciudades con más VIH y con más sífilis como en muchos sectores. Entonces, Dios me cuidó en cada segundo de mi vida. Yo me estaba volviendo loco en el sentido de que a mí no me importaba hacer las cosas que yo hacía, pero sabía un cambio, sabía. Entonces yo salía en las mañanas a trotar, yo sabía que había algo. Y en una de esas idas en moto a repartir un domicilio, yo me estaciono, y es que Dios cuando llama, Dios va a buscar la forma de enamorarte, de llamar tu atención. Dios va a buscar la forma. Cuando yo llegué a la iglesia, yo tuve la sensación de haber llegado a un lugar donde toda mi vida estuve perdido, de llegar de vuelta a la casa. Y me recibieron con los brazos extendidos. O sea, Dios orquestó todo. ¿Y sabe qué día llegué? Yo llegué el 6 de junio, el Día del Padre. Gloria al Señor. Me encanta porque son momentos que a ti no se te olviden. O sea, yo llegué a la casa de mi padre el 6 de junio, el Día del Padre. Y el padre sintió gozo porque a mí me dieron comida. Yo sentí ese amor que yo quería. Y, y bueno, de ahí empezó a trabajar el Señor en mi vida de una manera que yo no comprendía. Ese es el corazón que Dios necesita. Un corazón dispuesto. Un corazón que esté dispuesto a ser transformado, que esté dispuesto a ser sanado. Dios es maravilloso. Y yo supe desde el momento que
que esa era mi cura, que esa era mi porción, que ese era mi camino, que esa era la luz verdadera. Y sin saberlo, porque en verdad te lo prometo, yo empecé a caminar sin saber. Yo caminaba a ciegas, o sea, yo decía, yo voy a intentarlo porque no sé, o sea, ¿qué puedo perder? ¿Qué podía perder yo? Nada. ¿Qué podía perder? Absolutamente nada. La primera vez que fui tocado por el Señor fue ese día de mi bautizo y un quebranto que el cielo celebraba mi bautizo, el cielo sentía el cielo abierto, aunque no lo viera, era algo que yo lo sentía. Me quebranté, el gozo que se sentía era un gozo sobrenatural. Nunca en mi vida había sentido lo que yo sentía el día de mi bautizo, porque es algo que tú, aparte de creer, Dios te hace sentir el fuego, te hace sentir el poder, el amor, algo que nunca había sentido. Y reconocí al tiro, yo dije, este es el lugar donde yo quiero estar. El diablo se levantó en contra de mí, me empezó a colocar deseos de incesto. Todo se intensificó en mi vida. Llegué a una casa donde Dios me mostró cómo son las guerras espirituales. El enemigo se levantó en el primer trabajo, me humillaron. O sea, era increíble, increíble. El único amor y el único ratico que yo sentía eran los domingos que yo decía, es aquí, es aquí. Me empecé a leer libros, empecé a leer su palabra, empecé a orar y a hablar más con él. Y a caminar. Me quedé sin ni uno en Santiago, así que pues tuve que tomar una decisión bastante fuerte y es devolverme de nuevo a Valdivia. Y puedo escuchar esa voz que me decía, wow, o sea, te vas a volver a meter a la boca del lobo. Y efectivamente fue así. Una vez que volví a Valdivia, no volví a ser el mismo. Y, y claro, Dios te llama y Dios te llama a una nueva vida, a un nuevo comienzo, a ser alguien totalmente distinto a lo que fuiste. Te llama por tu nombre, te llama a ser parte de ese reino, a ser parte de esa luz admirable, de ser parte de su propósito eterno y claro, tú vas descubriendo y te vas como, wow, o sea, ¿qué es todo esto, no? Y al mismo tiempo enfrentando toda esa oscuridad que por tanto tiempo había invadido mi vida, ¿no? Llegué a Valdivia y bueno, en Valdivia pasaron muchas cosas. Dios empezó a trabajar conmigo muy fuerte, muy fuerte. De hecho, donde estamos grabando, este es el lugar donde yo vivo, pero donde Dios me plantó, donde Dios ha modificado y arreglado cada parte de mi vida. Él me ha enseñado a ser hombre en 1 año y 9 meses, desde que lo conozco, desde que estoy caminando con Jesús. Él restauró todo en mi vida. Él me dio identidad, me dio propósito, me dio talentos y dones, me dio salud, restituyó todo lo malo que había en mi vida. No les puedo decir que ha sido algo fácil porque realmente el dolor es como si me estuvieran arrancando la carne de la piel. Pero Él ha hecho milagros en mi vida y testifico de su gloria, de su poder. Yo sé que para Él no hay nada imposible porque para lo que para mí era imposible en algún momento, Él lo hizo. Y me empezó a tratar con amor y nunca me condenó ni me juzgó a pesar de la condición en la que yo estaba siendo homosexual, manteniendo todavía deseos impuros, deseos que todavía me llevaban a pensar cosas con hombre. He pasado liberaciones solo, he sentido su presencia. Ha sido mi amigo, mi padre, mi amigo, mi confidente, lo ha sido todo. Alejó y quitó de mi vida a todas las personas, quitó todo el pasado, me alejó de mi familia, quitó lo que nos sirve y empezó a colocar su amor eterno en mi vida. Soy ahora un testimonio vivo de lo que es su gracia y su misericordia, porque caminar en santidad es la mejor bendición que tú puedes tener en tu vida. Sé ahora que Dios es un Dios que restaura, que sana, que limpia, que transforma vidas y la mía fue transformada por su misericordia. Me abrió los ojos espirituales, pude ver las cadenas que que yo traía a través de todas las puertas que abrió mi abuela por la brujería. Yo tenía sueños donde hombres me violaban, donde abusaban de mí, donde yo tenía relaciones con hombres.
Y claramente todos estos son espíritus, sucos, íncubos que entran a tu vida a seguir, a tirar semillas de culpa en tu vida. El diablo me quiso atacar hasta donde no pudo. Yo veía como todo es que había estado con tantos hombres, que yo había fracturado tanto mi alma, que yo tuve que restaurar mi alma en pedazos y empezar a reclamar territorio, empezar a desprenderme y a proclamar libertad en Cristo, sanación en Cristo. Y Él me fue forjando un carácter de guerrero espiritual. Él me levantó a mí como un hijo amado, pero como un guerrero en batalla. Ahora soy un hijo amado, perdonado, redimido, lleno de la gracia del Señor. Mi luz no proviene de mí, sino viene de Él. Mi carácter no proviene de mí. Todo el cambio que yo he hecho no es por mi fuerza, sino ha sido por su fuerza. No depende de nosotros, no dependió de mí dejar de ser homosexual o no, porque yo ya ahora no soy homosexual. Yo ahora soy un hombre. No soy un hombre hétero. No, Dios no llama a héteros, ni a homosexuales, ni a transexuales, porque Dios llamó al hombre, hombre, y a la mujer la llamó mujer. Entonces, Dios nos llama aquí para juzgarte, para criticarte, no, al contrario, Él quiere restaurarte, Él quiere enseñarte la consecuencia que lleva esto. Dios me mostró cómo funciona el sistema corruptivo y cómo funciona el sistema de ataduras de Satanás, cómo Él encarcela las almas. Por eso hay personas que no pueden salir de ejemplo, de Grindr, de las drogas. Bueno, el Señor me puso un propósito, el Señor me dijo, empieza a escribir, así que terminé mi libro Michael, porque también me dio un nuevo nombre. Él así transformó mi vida, y es que yo no soy Michael, yo ahora soy Michael, ese hijo amado, perdonado y redimido que Dios llamó con propósito eterno, y que yo estoy dispuesto a caminar bajo ese propósito. Sé lo que soy en su reino, sé la identidad que tengo en Él, y por eso no me detiene nadie, ni me va a detener nada, porque viví mucho tiempo en oscuridad, y cuando Él llegó a mi vida vino a alumbrarla, y yo reconocí esa luz, porque siempre fui suyo, siempre le pertenecí, y la gloria siempre va a ser para Él. Y sé que eso voy a ser de bendición, y que soy de bendición, porque lo que Él está haciendo no lo está haciendo cualquier persona, lo está haciendo Jehová de los ejércitos. Él se le presentó a Moisés en el zarza como yo soy el que soy. Él es el gran yo soy. Entonces, cuando yo hablo de Dios, yo no hablo como de hablar por hablar, yo hablo del Dios que me llamó y me sacó del infierno y de la oscuridad, y me llamó a su luz, me llamó a su amor, y me siento afortunado. O sea, a veces siento que yo digo, wow, yo realmente merezco esto, así no lo merezca, no me importa. Él me llamó y yo quiero ir, yo quiero caminar, yo quiero estar, porque eso solamente lo puede hacer Cristo. Solamente lo puede hacer Jesús. Y Jesús ya pagó por nosotros, ya pagó por tus pecados, pagó por los míos, y jamás te va a culpar. Y la culpa viene por el enemigo, porque Dios ya te perdonó. La palabra dice que el justo caerá 7, pero se va a levantar 8 veces. Y es así, Dios te sanó, y acá Dios no quiere excusas, porque Dios solamente nos manda a exponernos a su luz, porque cuando uno se expone a la luz, uno puede ver la oscuridad, y cuando uno ve la oscuridad, uno empieza a huir de la oscuridad, porque se da cuenta uno que ese mundo no te conviene entrar en pecado, no te conviene estar fuera de la presencia de Dios, no te conviene nada de lo que tú haces o lo que te ofrece este mundo, porque todos los caminos del hombre son de perdición, pero los caminos de Dios son de salvación y de vida eterna. Así que si tú estás viendo esto y eres homosexual, eres transgénero, eres lesbiana, lo que sea, Dios a ti nunca te va a señalar por lo que tú eres. Al contrario, Él te va a amar, y te va a amar tanto que no importa la condición que estés, solamente acércate con un corazón dispuesto, y Él va a transformar tu vida por completo, y te va a llenar gozo, de propósito, de paz, pero sobre todo tú vas a tener amor en Él y vida eterna. Te va a restaurar, te va a poner guapo, te va a poner bonito, te va a rejuvenecer el rostro, te va a justificar, tú vas a ser justificado ante el Rey. Los que decidimos estar en Jesús vamos a ser justificados, o sea, no vamos a ser condenados en el juicio final. Hermanos, esto es real, y para tú que estás viendo esto, amigo, que yo sé que tú me estás viendo, porque yo tuve bastantes amigos, y mucha gente llegó a mi vida para mostrarme algo, y yo te quiero decir a ti, que Dios te está llamando hoy, y Dios te está diciendo que sí hay un camino, que sí hay una oportunidad, y que sí hay una salida, y que no te puedes quedar en esas cadenas que el enemigo quiere poner en tu vida. Tú tienes que seguir y tienes que buscar de Dios. Y en ese momento sabes rescatarme.
No importa cuánto tardes, llegas justo a tiempo.